Capítulo 12. Enterrada viva. La comunicación entre nosotros no era tarea fácil. Me costaba pronunciar las palabras aborígenes. En muchos casos eran realmente largas. Por ejemplo, me hablaron de una tribu llamada Pitjantjatjara y de otra llamada Yankunytjatjara. Muchas cosas me sonaban iguales hasta que aprendí a escuchar con extrema atención. Comprendo que los periodistas de todo el mundo no se pongan de acuerdo en el modo de escribir las palabras de los aborígenes. Algunos usan B de J, D y G, mientras que otros usan P, T, TJ y K para los mismos términos. No es que una cosa sea mejor que otra, porque los aborígenes no utilizan un alfabeto. Nadie saldrá ganando con una discusión al respecto. Mi problema era que la gente con la que viajaba utilizaba sonidos nasales que a mí me resultaba dificilísimo imitar. Para el sonido NI tuve que aprender a apretar la lengua contra la parte posterior de los dientes. Comprenderán ustedes a qué me refiero si lo hacen con la palabra indio. También hay un sonido que se emite elevando la lengua y chasqueándola rápidamente. Cuando cantan, a menudo los sonidos son muy dulces y musicales, pero también tienen ruidos bruscos y contundentes. En lugar de usar una sola palabra para nombrar la arena, tienen más de 20 términos diferentes que describen las texturas, tipos y características del suelo en el Outback. Pero también hay unas cuantas palabras sencillas, como kupi, que significa agua. Ellos parecían divertirse aprendiendo palabras de mi idioma, y eran más hábiles aprendiendo mis sonidos que yo los suyos. Yo usaba cuanto creía que podía hacerles sentirse más cómodos, puesto que ellos eran mis anfitriones. Había leído en los libros de historia que me había proporcionado Joff que cuando la colonia británica se estableció por primera vez en Australia había 200 lenguas aborígenes diferentes y 600 dialectos. Los libros no mencionaban la comunicación mental gestual. Yo utilicé una forma tosca de lenguaje de signos. Ese era el método más habitual para hablar durante el día, porque resultaba obvio que ellos compartían mensajes y se contaban historias por telepatía, así que lo más correcto era indicarle algo con un gesto a la persona que caminara junto a mí en lugar de interrumpirla. Hablando, utilizábamos el signo universal de mover los dedos para decir «ven», mostrar la palma levantada para indicar alto y colocar los dedos sobre los labios para expresar silencio. Durante las primeras semanas que pasamos juntos, a menudo me pidieron que guardara silencio, pero con el tiempo aprendí a no preguntar tanto y a esperar a que me explicaran las cosas. Un día levanté un murmullo de risas en el grupo mientras caminábamos. Me picó un insecto y yo reaccioné, rascándome. Ellos se echaron a reír con expresión cómica e imitaron mi gesto. Al parecer, había usado el signo específico para denotar que había divisado un cocodrilo. Nos hallábamos a unos 300 kilómetros, cuando menos, de la zona pantanosa más próxima. Llevábamos juntos varias semanas cuando caí en la cuenta de que unos ojos me rodeaban cada vez que me aventuraba a alejarme del grupo. Cuanto más densa era la noche, más grandes parecían los ojos. Finalmente, las formas se perfilaron y pude reconocerlas. Era una manada de terribles dingos salvajes que nos seguían. Volví corriendo al campamento, por primera vez realmente asustada, e informé de mi hallazgo a Uta. Él lo dijo al anciano. Todos los que se hallaban cerca se mostraron también preocupados. Esperé a oír las palabras, porque para entonces sabía ya que en la tribu de los auténticos las palabras no surgen de forma automática, siempre piensan antes de hablar. Podría haber contado lentamente hasta 10 antes de que Outa me diera el mensaje. Se trataba de un problema de olor. Yo había empezado a oler mal. Era cierto, yo misma me olía y veía las caras que ponían los otros. Desgraciadamente no sabía qué hacer. El agua era tan escasa que no podíamos desperdiciarla en bañarnos, ni había bañera donde hacerlo. Mis compañeros no olían tan atrozmente como yo.
Sufría a causa de ese problema y ellos sufrían por mi causa. Creo que en parte se debía a que me estaba quemando la piel y pelándome constantemente y a la energía que usaba para quemar las toxinas y la grasa acumuladas. Era evidente que perdía peso de día en día. Desde luego la falta de desodorante y de papel higiénico no hacía más que empeorar las cosas, pero había notado algo más. Observé que al poco de comer, ellos se adentraban en el desierto para hacer sus necesidades y que realmente sus deposiciones no tenían el olor tan fuerte que nosotros le asociamos. Estaba convencida de que, después de 50 años de dieta civilizada, tardaría cierto tiempo en desintoxicar mi cuerpo, pero me parecía posible si me quedaba en el Outback. No olvidaré nunca el modo en que el anciano me explicó la situación y la solución definitiva. No les preocupaba por ellos mismos, me habían aceptado para lo mejor y lo peor. Tampoco les inquietaba nuestra seguridad, sino la de los pobres animales. Yo los tenía desorientados. Outa dijo que los dingos creían que la tribu acarreaba un trozo de carne podrida y que eso los estaba volviendo locos. No tuve más remedio que echarme a reír, porque ese era realmente mi olor, como el de un pedazo de hamburguesa tirado al sol. Por mi parte, declaré que apreciaría cualquier sugerencia que pudiera ayudarme. Así que al día siguiente, cuando el sol estaba en su cenit, cavamos juntos una trinchera con un ángulo de 45 grados, y yo me tumbé en ella. Luego me cubrieron de tierra por completo, solo me dejaron la cara al descubierto, dispusieron una sombra y me dejaron allí durante 2 horas. Estar enterrada, completamente desvalida y sin poder mover un solo músculo, era toda una experiencia para mí. Si se hubieran marchado entonces, me habría convertido en un esqueleto allí mismo. Al principio me inquietaba que algún lagarto curioso, alguna serpiente o rata del desierto me corriera por la cara. Por primera vez en mi vida me identifiqué realmente con una víctima de la parálisis que, pensando en mover un brazo o una pierna, no consiguiera respuesta. Pero en cuanto me relajé y cerré los ojos, concentrándome en liberar las toxinas de mi cuerpo y absorber los maravillosos elementos fríos y refrescantes de la tierra, el tiempo pasó más deprisa. Ahora comprendo el viejo refrán: de la necesidad nace el consejo. Funcionó. Dejamos el olor tras de nosotros, enterrado en la tierra. Fin del capítulo. Capítulo 13. La curación. Se acercaba la estación de las lluvias. Ese día divisamos una nube que se mantuvo a la vista durante un corto período de tiempo. Fue una imagen que valoramos por su rareza. Ocasionalmente incluso pudimos caminar bajo su gran sombra, desde donde teníamos la misma visión que posiblemente tenga una hormiga de la suela de una bota. Era una delicia hallarse entre gente adulta que no había perdido el sentido infantil de la diversión, tan importante siempre. Echaban a correr hacia el sol, alejándose de la nube y mofándose de ella por la lentitud con que se movía. Luego volvían a refugiarse bajo su sombra y me decían que el aire fresco era un regalo maravilloso de la divina unidad. Resultó un día muy alegre y juguetón. Sin embargo, al caer de la tarde se desató la tragedia, o al menos lo que a mí me pareció una tragedia en ese momento. En el grupo había un hombre de 30 y tantos años que se llamaba Gran Rastreador de Piedras. Su talento consistía en hallar piedras preciosas. Recientemente se había añadido el gran, porque a lo largo de los años había desarrollado una habilidad especial para encontrar unos maravillosos y enormes ópalos e incluso pepitas de oro en las zonas mineras, después de que las compañías explotadoras hubieran abandonado las minas. Los auténticos creían al principio que los metales preciosos eran superfluos, no se podían comer, y en una nación sin mercados no servían para comprar alimentos. Se valoraban tan solo por su belleza y por el uso que se les pudiera dar. No obstante, con el tiempo los nativos descubrieron que eran muy apreciados por el hombre blanco.
lo cual resultaba más extraño aún que su extraña creencia de que podían ser amos de las tierras y venderlas. La tribu utiliza las gemas para financiar los gastos del explorador de la tribu, que periódicamente va a la ciudad y luego regresa con su información. Gran rastreador de piedras no se aventura jamás por las cercanías de una mina que siga en funcionamiento, porque a los aborígenes les persigue el recuerdo de aquellos antepasados obligados a trabajar en las explotaciones mineras que entraban un lunes y no volvían a salir hasta el fin de semana. 4 de cada 5 morían. Habitualmente se les acusaba de algún crimen y eran condenados a trabajos forzados. También tenían que satisfacer ciertas cuotas, y muchas veces se obligaba a la mujer y a los hijos a trabajar con el reo. Unas 3 personas podían cumplir la cuota establecida para un individuo. Al parecer era muy fácil hallar alguna infracción para alargar las condenas. No había escapatoria posible. Por supuesto, aquella degradación de las vidas humanas era muy legal. Aquel día en particular, Gran Rastreador de Piedras caminaba por el borde de un terraplén cuando cedió la tierra y él fue a caer por el risco hacia la superficie rocosa, 6 metros más abajo. El terreno por el que caminábamos estaba formado por grandes capas de granito pulido natural, de láminas de roca y extensiones pedregosas. Por entonces yo tenía unos buenos callos en las plantas de los pies, parecidos a aquella especie de pezuñas de mis compañeros, pero ni siquiera esa capa de piel muerta bastaba para caminar cómodamente sobre piedras. Tenía el pensamiento puesto en los pies. Recordaba un armario que tenía en casa lleno de zapatos, donde no faltaban botas de excursionista y zapatillas deportivas. Pero oí el grito de Gran Rastreador de Piedras, cuando ya volaba por los aires. Corrimos todos hasta el borde y miramos hacia abajo. Parecía un guiñapo, y se veía ya un charco oscuro de sangre. Varios miembros de la tribu corrieron cuesta abajo hasta la garganta y lo subieron en un santiamén haciendo uso de un sistema de relevos. Dudo que hubiera tardado menos si hubiera subido flotando. Las manos que lo transportaban parecían la oruga de una línea de montaje. Cuando lo depositaron sobre la pulimentada roca de la cima, la herida quedó a la vista. Era una fractura complicada y muy grave entre la rodilla y el tobillo. El hueso sobresalía unos 5 centímetros, como enorme y feo colmillo, a través de la piel de color chocolate con leche. Inmediatamente alguien se quitó una cinta del pelo e hizo un torniquete con ella alrededor del muslo. Hombre medicina y mujer que cura se hallaban a cada lado del herido. Otros miembros de la tribu empezaron a prepararlo todo para acampar allí aquella noche. Yo me acerqué poco a poco hasta quedar junto a la figura postrada. ¿Puedo mirar?, pregunté. Hombre medicina pasaba las manos por la pierna herida a unos 2 centímetros de la piel con un suave movimiento deslizante, primero en paralelo y luego con una de arriba abajo y la otra al revés. Mujer que cura. Me sonrió y habló a Uta, quien me tradujo su mensaje. Esto es para ti. Nos han dicho que tu talento entre tu gente es el de mujer que cura. Bueno, supongo, respondí. Nunca me había gustado la idea de que la curación de un enfermo dependa de los médicos o de sus trucos, porque años atrás, cuando tuve que enfrentarme con la polio, había aprendido que la curación tiene una única fuente. Los médicos ayudan al cuerpo eliminando partículas extrañas, inyectando sustancias químicas o devolviendo huesos a su sitio, pero eso no significa que el cuerpo vaya a curarse. De hecho, estoy convencida que jamás ningún médico en ningún lugar de ningún país y en ninguna época de la historia ha curado a nadie. Cada persona lleva la curación en su interior. Los médicos son como mucho unas personas que han reconocido en sí mismas un talento individual, lo han desarrollado y tienen el privilegio de servir a la comunidad haciendo lo que mejor se les da y más les gusta. Pero no era aquel el momento más adecuado para una discusión a fondo. Acepté los términos que Auta había decidido utilizar
y convine con los nativos en que también yo, en mi sociedad, era considerada una mujer que curaba. Según me explicaron, el movimiento de las manos a lo largo de la pierna sobre la zona herida, sin tocarla, era un método para devolver la antigua forma de la pierna sana y para eliminar la hinchazón. Hombre, medicina le refrescaba la memoria al hueso para que reconociera la auténtica naturaleza de su estado sano. Con esto se eliminaba el impacto provocado al partirse en dos y abandonar la posición desarrollada durante más de 30 años. Lo que hacían era hablarle al hueso. A continuación, los 3 personajes principales del drama, hombre medicina a los pies, mujer que cura, arrodillada a un lado y el paciente tumbado de espaldas sobre la tierra, empezaron a hablar con un sonsonete de plegaria. Hombre medicina colocó las manos alrededor del tobillo. En realidad, no parecía que tocara ni tirara del pie. Mujer que cura hizo lo propio con la rodilla. Hablaban en forma de cánticos, cada uno de ellos diferente. En un momento dado alzaron la voz al unísono y gritaron algo. Debieron de utilizar un método de tracción, pero yo no fui capaz de verlo. Sencillamente, el hueso volvió a meterse por el agujero del que asomaba. Hombre medicina juntó los 2 bordes de piel e hizo una seña a mujer que cura, que desató el extraño y largo tubo que siempre llevaba consigo. Unas semanas antes le había preguntado a mujer que cura qué hacían las mujeres cuando tenían la menstruación, y ella me había mostrado unas compresas hechas de juncos, paja y finas plumas de pájaros. Después, de vez en cuando, observaba que una mujer abandonaba el grupo para internarse en el desierto y ocuparse de sus necesidades. Enterraban la pieza sucia igual que enterrábamos nuestros excrementos diarios, como hacen los gatos. Ocasionalmente, sin embargo, había advertido que una mujer volvía del desierto con algo en la palma de la mano, que llevaba a mujer que cura. Esta abría el extremo superior de su largo tubo. Observé que estaba forrado de las hojas de plantas que usaron para curarme los pies llagados y las quemaduras del sol. Mujer que cura metió dentro el enigmático objeto. Las pocas veces que me acerqué, llegó un insoportable hedor. Finalmente descubrí lo que guardaban en secreto. Grandes coágulos de sangre, expulsados por las mujeres. Aquel día mujer que cura no abrió el extremo superior del tubo, sino el inferior. No salió ningún tufo, no, desprendía ningún mal olor. La mujer apretó el tubo con la mano y surgió una brea negra, espesa y reluciente, que utilizó para unir los bordes desiguales de la herida. Literalmente los alquitranó, untando la sustancia por toda la superficie de la herida. No hubo vendaje, ataduras, entablillado, muletas ni suturas. Pronto se olvidó el accidente y nos ocupamos de la comida. Por la noche se hicieron turnos para colocar la cabeza de gran rastreador de piedras sobre el regazo, de modo que viera mejor desde el lugar en que reposaba. También yo hice un turno. Quería tocarle la frente y comprobar si tenía fiebre. Además, quería tocar y estar cerca de una persona que al parecer había aceptado ser demostración viviente de sus métodos de curación en mi honor. Cuando tenía su cabeza en mi regazo, alzó la vista hacia mí y me guiñó un ojo. A la mañana siguiente, gran rastreador de piedras se levantó y caminó con nosotros. No cojeaba en absoluto. Me habían dicho que el ritual practicado reduciría el trauma óseo y evitaría que se inflamara la pierna. Era cierto. Durante varios días la examiné de cerca y observé cómo se secaba la negra sustancia natural, empezaba a desprenderse. Al cabo de 5 días había desaparecido. Solo quedaban unas delgadas cicatrices en el sitio por donde había salido el hueso. ¿Cómo podía aquel hombre, que pesaba unos 65 kilos, apoyarse en aquel hueso completamente partido, sin muleta y sin que le volviera a salir de sopetón por el agujero? Estaba maravillada. Sabía que los miembros de la tribu gozaban de muy buena salud en general,
pero además parecían poseer un talento especial para resolver las urgencias. Los que poseían talento para curar no habían estudiado nunca bioquímica ni patología, pero poseían las credenciales de la verdad, la intención y el compromiso con el bienestar físico. Mujer que cura me preguntó: ¿comprendes cuánto tiempo implica para siempre? Sí, repliqué. Lo comprendo. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Entonces podemos decirte algo más. Todos los humanos son espíritus que solo están de paso en este mundo. Todos los espíritus son seres que existen para siempre. Todos los encuentros con otras personas son experiencias y todas las experiencias son relaciones para siempre. Los auténticos cierran el círculo de cada experiencia. No dejamos cabos sueltos como los mutantes. Si te alejas con malos sentimientos en el corazón hacia otra persona y ese círculo no se cierra, se repetirá más adelante, no lo sufrirás una sola vez, sino una, otra hasta que aprendas. Es bueno observar, aprender y almacenar la experiencia para ser más sabios. Es bueno dar las gracias, dejarlo bendecido como vosotros decís, y alejarse luego en paz. Yo no sé si el hueso de la pierna de aquel hombre se curó rápidamente o no. No tenía rayos X a mano para examinarlo antes y después. Y él no era un superhombre, pero a mí no me importó. No sufrió. No le quedaron secuelas y en lo que concernía a los demás la experiencia había terminado. Nos alejamos en paz y era de esperar que un poco más sabios. El círculo se había cerrado. No se gastaron más energías, tiempo ni atención en él. Outa me dijo que ellos no habían provocado el accidente. Solo habían pedido que, si era por el supremo bien de la vida en todas partes, estaban abiertos a una experiencia con la que yo pudiera aprender en la práctica sus métodos de curación. No sabían si se presentaría la oportunidad ni a quién podría tocarle, pero estaban dispuestos a ofrecérmela como experiencia. Cuando se produjo, se sintieron agradecidos una vez más por el don que habían podido compartir con la mutante foránea. También yo estaba agradecida aquella noche por la oportunidad de conocer las misteriosas mentes vírgenes de aquellos humanos a los que llamaban incivilizados. Quería aprender más cosas sobre sus técnicas de curación, pero no deseaba la responsabilidad de añadir nuevos retos a sus vidas. Tenía muy claro que la supervivencia en el Outback era un reto más que suficiente. Debería haber comprendido que ellos me leían la mente y que sabían lo que pedía antes de expresarlo. Aquella noche hablamos largo y tendido sobre la relación entre el cuerpo físico, la parte eterna de nuestra existencia, y un nuevo aspecto que no habíamos tocado antes: el papel de los sentimientos y las emociones, la salud y el bienestar. Ellos creen que sólo las emociones tienen una verdadera importancia. Se quedan grabadas en cada célula del cuerpo, en el núcleo de personalidad, en la mente y en el ser eterno, así como ciertas religiones hablan de la necesidad de alimentar al hambriento y dar agua al sediento. Aquella tribu decía que el alimento y el líquido que se dan y la persona que los recibe no son esenciales. Lo que cuenta es el sentimiento que se experimenta cuando se entrega uno con sinceridad y afecto. Dar agua a una planta o a un animal moribundos, o dar ánimos a una persona, proporciona tanta sabiduría sobre la vida y nuestro Creador como dar de beber a una persona sedienta. Cada uno de nosotros abandona este plano de la existencia con una tarjeta de puntuación, por así decirlo, en la que se refleja momento a momento el modo en que se han dirigido las propias emociones. Son los sentimientos invisibles e incorpóreos que llenan nuestra parte eterna los que marcan la diferencia entre los buenos y los menos buenos. La acción es tan solo un canal mediante el que se permite expresar y experimentar el sentimiento, la intención. Para devolver el hueso a su sitio, los dos médicos nativos habían enviado pensamientos de perfección al cuerpo. Cabeza y corazón
habían desempeñado un papel tan importante como el de las manos. El paciente estaba abierto y receptivo al bienestar y creía en un estado de restablecimiento total e inmediato. Ante mí, asombro, lo que para mí era milagroso, desde la perspectiva de la tribu era obviamente normal. Empecé entonces a preguntarme hasta qué punto en Estados Unidos el sufrimiento debido a enfermedad y experimentado por el paciente se debía a una predeterminación emocional, no a nivel consciente, por supuesto, sino a cierto nivel del subconsciente. ¿Qué ocurriría en Estados Unidos si los médicos pusieran tanta fe en la capacidad curativa del cuerpo humano como la que tienen en las drogas? Cada vez valoraba más la importancia del vínculo entre médico y paciente. Si el médico no cree que la persona se va a recuperar, esa misma incredulidad puede dar al traste con su trabajo. Aprendí hace mucho tiempo que cuando un médico le dice a un paciente que no tiene cura, lo que en realidad quiere decir es que no tiene información para curarlo. No significa que no exista cura. Si cualquier otra persona ha superado alguna vez esa misma enfermedad, es evidente que el cuerpo humano tiene la capacidad para curarla. En mis largas conversaciones con hombre medicina y mujer que cura, descubrí una nueva e increíble perspectiva sobre la salud y la enfermedad. Curar no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo, me dijeron. Tanto la salud como la enfermedad se producen en un instante. Según yo interpretaba estas palabras, el cuerpo es un conjunto, bueno y saludable a nivel celular, pero de repente se produce el primer desarreglo o anomalía en una parte de una célula. Pueden pasar meses o años antes de que se identifiquen los síntomas o se establezca el diagnóstico, y la curación es el proceso inverso. Uno está enfermo y su salud va decayendo. Según la sociedad en la que viva, recibirá un tipo u otro de tratamiento. En un momento el cuerpo detiene su declive e inicia la primera etapa de su recuperación. La tribu de los auténticos cree que somos víctimas al azar de una mala salud, sino que nuestro cuerpo es el único medio que tiene nuestro nivel superior de conciencia para comunicarse con nuestra conciencia personal. Con su declive, el cuerpo nos da la oportunidad de mirar en derredor y analizar las heridas que son realmente importantes y que hemos de reparar, las relaciones en crisis, las brechas abiertas en nuestro sistema de valores, los tumores amurallados del miedo, la fe erosionada en nuestro Creador, las emociones insensibilizadas que impiden el perdón y tantas otras cosas. Yo pensé en los médicos norteamericanos que trabajan ahora con las imágenes mentales positivas para tratar a los enfermos de cáncer. En su mayoría no son bien vistos por el resto de sus colegas. Lo que intentan explorar es demasiado nuevo. Ante mí tenía el ejemplo de los seres humanos más antiguos de la Tierra, que usaban técnicas transmitidas de generación en generación y que me habían demostrado su valor. Sin embargo, nosotros, la llamada sociedad civilizada, no queremos utilizar la transmisión de pensamientos positivos porque tememos que sea tan solo una moda, y convenimos prudentemente en que sería mejor esperar un tiempo y ver cómo funciona bajo ciertas condiciones. Cuando un mutante en estado crítico ha recibido ya todos los tratamientos que le puede ofrecer la medicina y está al borde de la muerte, el médico le dice a la familia que ha hecho cuanto estaba a su alcance. Es cierto, ¿cuántas veces habré oído el comentario? Lo siento, no, podemos hacer nada más. Ahora está en manos de Dios. Es curioso que nos sume a cosa del pasado. No creo que los auténticos sean superhombres por el modo en que tratan accidentes y enfermedades. Creo, sinceramente, que todo lo que ellos hacen tiene una explicación científica. El hecho es que nosotros construimos máquinas para que realicen ciertas técnicas, y los auténticos son la prueba de que pueden llevarse a cabo sin aparatos eléctricos. La humanidad explora a la aventura y con gran esfuerzo, pero en el continente australiano se aplican las más refinadas técnicas médicas a unos miles de kilómetros
tan solo de las antiguas prácticas que han salvado vidas, desde tiempos inmemoriales. Tal vez un día se unirán y se completará el círculo del conocimiento. ¡Qué día para una celebración mundial! Fin del capítulo. Gracias por escuchar estos capítulos de Las Voces del Desierto. Antes de nada, queremos pedirte disculpas por el pequeño retraso en la publicación de esta semana. A veces la vida también nos pide hacer una pausa, y eso está bien. Gracias por tu paciencia y por seguir caminando con nosotros. En esta parte del viaje, hemos descendido al corazón mismo del desierto y también al corazón de nuestras sombras. Ser enterrada viva, no como castigo, sino como medicina, es una metáfora brutal y hermosa de lo que muchas veces necesitamos: quedarnos a solas con nuestro dolor, inmóviles, vulnerables, hasta que podamos sanar. Y así llegamos a la curación, un capítulo que nos recuerda que el alma también se rompe y también puede recomponerse, si nos rendimos al proceso, si confiamos en la tribu, en la tierra, en la divina unidad. ¿Tú también has sentido que la vida te ha enterrado vivo alguna vez? Déjalo en los comentarios. Comparte tu experiencia, porque tu historia puede inspirar a otros caminantes. Suscríbete, activa la campanita y dale like si estas palabras tocaron algo en ti. Nos vemos en los próximos capítulos de este viaje profundo y transformador. Recuerda, no estás solo en tu desierto. Arsayan Nayasra.